Del Señor. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos que nos ven a través de la página, hermanos? Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que fielmente siempre están ahí en sintonía de las transmisiones de la página de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer. Donde quiera que usted se encuentre, le bendecimos. Enviamos un fuerte abrazo desde el estado de California, deseándole las más ricas y abundantes bendiciones. Bien, ahora sí, entonces, ¿estamos listos, hermanos? Vamos a leer la bendita y eterna palabra entonces, invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, como dice la Biblia, hermanos, no tengan estorbo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen su asiento y vamos a preparar nuestro corazón en esta noche para meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en esta noche sobre esto que le vamos a titular los estorbos o el estorbo de las oraciones. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, y yo creo que usted también lo cree y también lo piensa o lo desea, que en los momentos, hermanos, más difíciles de la vida, quizás en los momentos, hermanos, cuando necesitamos, ¿verdad? Esa visitación de Dios, ¿verdad? Que nos ponga atención y que sintamos que nos rodea el Señor con su gloria. En esos momentos difíciles, en esos momentos de necesidad, creo que todos deseamos, ¿verdad? Que el Señor esté ahí, ¿verdad? Que cuando oramos, que el Señor nos atienda. Y como el padre de familia que de repente el niño está en su recámara y oye por ahí un quejido del niño, ¿verdad? E inmediatamente va, abre la puerta y entra a ver si está bien el niño o qué le está pasando. Creo que eso es lo que nosotros deseamos con nuestro corazón cuando oramos, ¿verdad, hermano? Creo que a nadie le gustaría que cuando ora su oración no sea escuchada o que no tenga una respuesta, ¿verdad? Todos queremos que ahí esté el Señor. Y resulta que la promesa del Señor es que así quiere hacerlo, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y no solamente dice te responderé, dice te mostraré cosas que no sabes, que están ocultas a la mente, quizás ocultas a nuestros planes, a nuestros propósitos, pero que están en el plan divino. Entonces, cuando nosotros oramos,
creo que deseamos y anhelamos eso de Dios, que esté ahí el Señor, que nos responda, y no solamente que nos responda, sino que su respuesta sea favorable, que seamos bendecidos. Eso es lo que nosotros deseamos cuando oramos. Y Dios lo quiere hacer, porque toda la palabra nos enseña que sus promesas, dice que de parte de Él, dice que son siempre amén. Siempre. Él quiere cumplir sus promesas, quiere estar ahí en el momento más difícil de nuestra vida. Pero resulta que las oraciones son estorbadas. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta y ser realistas al tiempo de orar. Que si no recibimos, hermanos, la respuesta que anhelamos, o no recibimos ese auxilio pronto del Señor, ese socorro pronto, que seamos realistas con nosotros mismos, que seamos conscientes, que hagamos un autoanálisis de nuestra vida, de lo que nos rodea, de nuestras actitudes, de nuestras relaciones, para que podamos entender del por qué no hay la respuesta. Muchos que se han terminado desanimando en el camino, han terminado dejando los caminos de Dios, porque dicen, Dios no responde. Yo he orado y no hay ninguna respuesta, no veo respuesta en mi vida. Y resulta que el Señor sí responde. ¿Cuántos hemos podido sentir la respuesta de Dios? Yo he podido sentir, hermanos, tal vez en mi ignorancia, tal vez en mis faltas, tal vez en medio de mi incredulidad, pero yo he sentido y he palpado la respuesta a mis oraciones. Y no es porque, hermano, sea tal vez una persona que lo amerite o que esté apta para recibir el favor de Dios, pero creo que Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce quién es sincero y reconoce sus faltas, sus debilidades. Quién batalla con sus debilidades, con sus luchas que tiene, y quién es sincero. Y le dice al Señor, Señor, esto no lo puedo superar, estoy luchando, y lo reconoce, Dios lo sabe. Y Dios sabe también quienes no les interesa su vida, solo claman y demandan respuesta de Dios, pero no se examinan. Y aunque los rumores fuera estén diciendo lo contrario, él o ella dice, no, yo estoy bien con Dios, me siento bien con Dios. Resulta que el sentirnos bien con Dios no es una garantía, porque el profeta Jeremías dice que el corazón, dice que es lo más engañoso que hay. Y dice, ¿y quién lo conocerá? Es lo más perverso que hay, el corazón del hombre. Entonces, ¿cuántos queremos, hermanos, orar y recibir la bendición de Dios cuando oramos? Yo quiero eso, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, pero también entiendo que en la Biblia encontramos las bendiciones siempre condicionadas, ¿verdad, hermanos? Siempre hay una condición. Dios promete, pero siempre Él pone una condición. Y si la condición no se cumple, no se ejecuta la promesa de Dios. Ni aún la misma salvación, si no se cumple la condición, no se ejecuta la salvación. ¿Cuál es la condición de la salvación? ¿Cómo dice? ¿Qué dice ahí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la condición para la salvación? Creer, diga conmigo, fe. Esa es la condición. Si la salvación está condicionada, ¿qué será de las demás bendiciones? Todo está condicionado. Las oraciones, la respuesta a las oraciones, que es la promesa de Dios cumplida para nosotros, está condicionada. Y los estorbos que vemos es, lo contrario que vemos es que las oraciones
son estorbados. Biblia Jubileo 2000 dice, ese mismo pasaje que hemos leído dice: vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas o como a coherederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, oiga esto, ¿cómo dice esta versión? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Oiga esto, no sean impedidas. Quiere decir entonces, hermanos, que si yo soy incauto quiere decir, hermanos, como, ¿cuántos han visto aquellas palomitas bonitas que están en los nidos? Que está la palomita ahí en el nido, y de repente ve que alguien anda por ahí, pero solo ve y se queda tranquilita. Y entonces el hombre con su astucia busca la manera y caza, o el animal, el depredador, caza la palomita y no se da cuenta, porque fue incauta. Es decir, no abrió sus ojitos bien, no se dio cuenta a ver qué peligro había a su alrededor. Entonces resulta que cuando vemos esta situación, que cuando no se ejecuta, dice aquí, para que vuestras oraciones, dice, no sean impedidas. Y impedir quiere decir también estorbar, que leímos en esta versión, pero también quiere decir imposibilitar la ejecución de algo o suspender una ejecución. Fíjese bien, Dios ha prometido, ¿verdad, hermano? Clama a mí y yo te responderé. Y cuando Él dice, yo te responderé, obviamente estamos pensando que Él habla positivamente, ¿verdad? Clama a mí y yo te voy a bendecir. Clama a mí y yo voy a actuar. Y nosotros sabemos que el Señor, cuando actúa, es para bendecirnos, cuando oramos a Él. Pero las oraciones están condicionadas y dice la Biblia que las oraciones pueden ser impedidas. Lo que quiere decir que se puede detener la ejecución de la bendición de Dios. Entonces yo puedo clamar exactamente como dice aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo puedo clamar y decirle: Señor, mis hijos, Señor. Tu palabra dice, Señor, es decir, tu promesa es que si yo creo en ti, tu promesa es que tú vas a tratar con mis hijos, ¿verdad? Con mi descendencia. Pero Dios es capaz de ejecutar su promesa. Dios es capaz de ejecutar su bendición. Y Él puede tratar con nuestros hijos. Pero, ¿qué sucede si yo no cumplo las condiciones de la promesa, de la oración? Y le digo: Señor, con mis hijos trata, Señor, trata con mis hijos. Pero, ¿qué sucede si yo soy un esposo, pero soy ingrato con mi esposa? ¿Verdad? Que le doy $50 y le digo: ahí me traes 25 de cambio. Y trae toda la comida. Llega conmigo ingratitud. Y muchas cosas. Ser desleal. Es decir, maltratarla, pues. No con palo, pero con actitudes o con palabras. Porque al final hay muchas mujeres que he tenido la oportunidad de hablar con ellas y me han dicho: hermano, yo prefería que me hubiera dado a mi esposo con un palo a que me hubiera dicho la palabra que me dijo. Y es verdad. Porque el dolor físico, como sea, se pasa. Pero una herida espiritual, mi estimado, especialmente en la mujer. Nosotros somos un poquito olvidadizos, ¿verdad? Pero la mujer es bien delicada. Por eso la Biblia dice ahí que la mujer es frágil. No es débil, pero es frágil. ¿Qué quiere decir? Pues que se daña fácil. Entonces, si yo no tengo el cuidado, soy un esposo, pero me aferro a esa promesa, pero no cumplo la condición, que la condición dice que es que yo debo de tratar bien a mi esposa. Porque si no la trato bien, entonces me puedo sangrar las rodillas, orando y orando,
y suplicando la promesa, pero mi condición impide que se ejecute la promesa de Dios. ¿Cuántos esposos queremos ser benignos con la esposa? 3 nada más. ¿Cuántas esposas quieren ser benignas? Benignas quiere decir, pues, dar todo lo bueno, pues, con el esposo. 2 nada más. Unos den de palmas al Señor con todo el corazón. Y entonces, las oraciones están condicionadas y las oraciones dice que pueden ser impedidas. Lo que quiere decir es que se imposibilita la ejecución de la promesa de Dios. Entonces él dice, clama a mí, yo te responderé. Venga conmigo a Isaías capítulo 58. Miremos qué dice la Biblia. Isaías capítulo 58. Vamos a leer el verso. Vamos a ver. Isaías capítulo 58. Mire usted lo que dice la Biblia. Vamos a leer el verso 6. Fíjese bien. Isaías capítulo 58, verso 6, lo tenemos. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, de la necesidad pues del hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá, oiga esto, tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu ¿cómo se dice esa palabra en otras palabras? Retaguardia. Será tu cobertura alrededor, ¿verdad? Algo así. Tu cobertura, tu cerco, tu vallado alrededor. Eso será, dice, la gloria de Dios hará, nos envolverá. Y dice, entonces invocarás, diga conmigo, orar. Y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, oiga esto, como dice la Biblia, heme aquí, oiga esto. Y dice, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor, oiga esto, te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Oiga esto, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pongámosle oído a esto. Oiga, mire cuánto condicionante hay para que Dios diga, heme aquí. Note bien. ¿Se recuerda usted cuando el Señor en una ocasión dijo, allá en el profeta Isaías, que se presenta Isaías y usted sabe que las palabras de Isaías para el Señor, ¿cuáles fueron? Heme aquí, envíame a mí. ¿Te recuerda? Heme aquí quiere decir, hermano, estar solícito o voluntariamente dispuesto. Y cuando Dios dice ahí que si yo cumplo con estos condicionantes, dice que entonces a la hora de que yo le invoque, a la hora que ore, dice que el Señor dirá, heme aquí, aquí estoy, solícito voluntariamente, aquí estoy dispuesto
Pero hay que cumplir el condicionante. Ahora, ¿a quién le interesa cumplir condiciones a la hora de oración? A la hora de la oración. Difícil, ¿verdad, hermano? Porque cuando me apremia la situación, me aprieta el corazón la angustia. Cuando me aprieta el corazón la tristeza. Cuando me aprieta el corazón, hermanos, la escasez, lo que sea. Lo que no es bueno para mí, lo contrario a la bendición de Dios. Cuando eso viene a mi vida, a mí no me interesa cómo estoy. Lo único que me interesa es que Dios me bendiga. No hay tiempo para examinarme. No hay tiempo para evaluarme. No hay tiempo para autocriticarme. No hay tiempo para examinarme. Yo lo que quiero es respuesta de Dios, inmediata de Dios. Y no hay. Entonces, cuando no hay, Dios no está conmigo. Dios no me ve, mira a otro hermano, pero hace distinción de personas y que lo bendice, pero a mí no me bendice y no responde. Porque no hay tiempo, hermanos, para la autoevaluación. A mí me interesa inmediatamente mi sanidad, inmediatamente la bendición económica, inmediatamente la sanidad, todo aquello que nos apremia y que nos hace orar. Porque a todos estos hermanos amados, ¿cuántos oramos cuando todo va bien? Fíjese bien, no acostumbramos. ¿Quién acostumbra a orar cuando todo está bien? Es decir, pues, hacer una oración de acción de gracias. Y Pablo dice que debemos acercarnos al Señor con toda clase de oraciones. Rogativas, dice, interceder por los demás, por nosotros, pero también dice que debemos de tener oraciones, dice, que son acciones de gracias. ¿Verdad? ¿Hace cuánto que en esa cajita, hermanos, apareció una acción de gracias? Pero creo la semana pasada que hubo una acción de gracias por ahí. De ahí, puras rogativas, puras peticiones, pero acciones de gracias. Y a veces somos tan ingratos, bueno, yo, ¿verdad? Que ponemos la petición, el Señor se digna en bendecirnos, nos trae la bendición, nos cae la bendición. No damos gracias a Dios. No volvemos a poner, hermanos, doy gracias a Dios porque el Señor se manifestó de una manera especial, acción de gracias. Eso sí no lo escribimos, ¿verdad? Pero día, semana tras semana, peticiones y peticiones y peticiones. Entonces quiere decir que la siguiente semana deberían de haber, si hay 7 peticiones, y si el Señor contestó eso, deberían de haber también 7 acciones de gracias, ¿sí o no? O veces que no peticiones, puras acciones de gracias. Pero así somos, dígate, así somos nosotros. Se nos olvida, hermanos, practicar la gratitud. Verso 9 quiere decir que una oración que viene de alguien que no tiene piedad, que no perdona, porque ahí dice que debemos de soltar las ligaduras de opresión, que implica dejar libre al opresor, es decir, perdonar pues al opresor. Y dice porque que no perdona, porque no deja libre al ofensor y tiene yugo con el mundo, o es amigo del mundo, haciendo y practicando las cosas del mundo. Vive ajeno a la necesidad del prójimo y se esconde de ellas. Y vive una vida observando cómo vive el prójimo para juzgar y se pasa la vida hablando cosas que no edifican. Sus mismas obras impiden recibir la respuesta favorable en la oración. Y esto tiene que ver entonces con la relación entre nosotros, ¿verdad? Quiere decir entonces, hermanos, que cuando leemos estos versos vemos que hay una parte que es un condicionante que hay que cumplirlo. Y la otra parte es una bendición de una bienaventuranza, porque ese mismo verso 9 tiene la bienaventuranza de orar con un corazón humilde, sencillo, obediente. Y a las oraciones de estos, dice el Señor, heme aquí, ya lo leímos ahí. El verso 10 le resplandece, dice, la gloria del Señor. El verso 11 es tratado como una oveja, recibe provisión,
recibe sanidad, es fructífero en todo lo que hace, da y nunca se escasea su fuente, aunque esté en un desierto. Mire, ¿quién quiere estar en ese estado y que cuando ore caiga la bendición de Dios? Pero hay que cumplir, hay requisitos. Ahí la Biblia dice, mire lo que dice el verso, a ver, ¿dónde leímos el verso 58? Verso 6. No es más bien, está hablando sobre el tema de el ayuno que implica el sentir de querer estar bien con Dios. Ese es el tema que está tratando ahí. Un deseo, un sentir de querer estar en paz con Dios, de querer tener comunión con Dios, de querer estar bien con los que nos rodean. Ese es el tema ahí que envuelve el ayuno, porque es el sacrificio que hacemos para recibir esta bendición. Pero dice, es el tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Cuántos estamos en el calendario de ayuno de oración? ¿Cómo son nuestros ayunos y nuestras oraciones? Fíjese bien. Dice que nuestros ayunos y nuestras oraciones no deben de ser una huelga de hambre, ni que se convierta, dice, en un dolor de cabeza. Porque, ¿sabía usted que hay hermanos que cuando ayunan les empieza a doler la cabeza? ¿Por qué será? Otros les empieza a doler el estómago y un montón de cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué Moisés ayunó 40 días? ¿Y no le dolió la cabeza? ¿No se le hicieron úlceras en el estómago? Porque estaba entrando en el plan de Dios. Estaba cumpliendo condiciones que Dios pide. Pero estos no. Estos dice que ayunaban, y cuando estaban en ayuno llegaba un vecino, oye usted, fíjese que este día pues no tengo para comer y podría usted facilitarme un galoncito de leche y una librita de carne por ahí. Y decían, no tengo, y vieras que no tengo, y sí tenían. Y entonces Dios percibía esa actitud de ellos. Y dice el Señor, ese es el ayuno que yo he escogido. Esa es la actitud que yo he escogido para agradarme de ustedes. Y entonces comienza a relatar lo que ya leímos ahí. Y dice, el ayuno que yo escogí no es que aguanten hambre, no es que les duela la cabeza. El ayuno que yo escogí, es decir, pues, la actitud agradable que yo quiero de ustedes no es que aguanten hambre, no es que les duela la cabeza, no es que les hagan llaguitas en su estómago, no. La actitud que yo quiero de ustedes y que me agrada es que dejen libre al opresor, rompan el yugo de opresión. ¿Cuál es el yugo de opresión? Cuando viene alguien y nos hace a nosotros un daño, está causando sobre nosotros una opresión con la ofensa, con el daño que nos está haciendo a nosotros. Y si yo no perdono a esa persona, lo estoy ligando a mí. Y él me está haciendo daño y yo le hago daño a él porque yo lo estoy atando con mi falta de perdón. Entonces dice el Señor, si dejas libre al opresor de esa atadura porque no lo perdonas, si lo dejas libre, dice, entonces comienza a cumplir, dice, las condiciones. Y entonces yo te voy a bendecir. Por eso, mi estimado, si no ponemos atención a esas cosas, ay, hermano, es un mensaje en el chat solamente. Hasta ahí nada más. Un calendario, fechas y un conjugar de nombres y fechas y no va a pasar nada. El propósito de calendario, de ayuno y oración es, hermanos, que nosotros seamos bendecidos. Que recibamos la bendición de Dios, que caiga sobre nosotros. Eso es, si no, vámonos a comer pupusas, pozole, tacos, birria, todo. ¿Para qué aguantamos hambre? ¿Verdad? Pero el plan de Dios es meternos a una dimensión
donde nuestro ayuno y nuestra oración vaya acompañada de cumplimiento de estas, ¿cómo se llaman estos? Cláusulas que Dios ha demandado de nosotros. Nunca el Señor ha dicho, mira, te entrego esto, pero así sin hacer nada. Siempre ha condicionado. Todo está condicionado. ¿Queremos dinero, hermanos amados? ¿Cuántos queremos dinero? Yo quiero dinero. ¿Pues quién no ocupa el dinero? Estamos en esta tierra, ocupamos dinero. Pues, ¿qué hay que hacer para que Dios nos bendiga con dinero? Aparte de trabajar. Porque hay quienes que trabajan y no hacen lo que tienen que hacer. Sembrar. Honrar a Dios con las primicias de nuestros frutos. ¿Verdad, hermano? ¿Y cuál es la promesa? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No de mostos, mosto. Es decir, pues, que el lugar donde guardas tus uvas se va a llenar. Y vas a pisar las uvas y vas a sacar abundante jugo de la uva, que era el mosto, que era el vino. Y nunca te va a faltar tu fuente. Ahí dice la Biblia. Aunque estés en un desierto, dice, tu fuente jamás cesará. Ahí dice, miren, leamos lo que dice el verso 11, ¿verdad? El Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías, dice, saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, implica sanidad, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Hermanos amados, pareciera que no tiene nada que ver esto con nuestras oraciones, pero esto define nuestras oraciones. Por eso hay muchos decepcionados que han orado, pero no miran la mano de Dios sobre su vida, porque no hay un autoexamen. No están cumpliendo las cláusulas del pacto, del contrato, pues, que Cristo ha hecho con el hombre. Hay que cumplirlas, hay condiciones, siempre hay condicionantes. Entonces empecemos por la casa. Primero en la casa, ¿verdad, hermanos amados? El marido observe su conducta con la esposa. La esposa observe su conducta con el marido. Los padres observen su conducta con los hijos. Los hijos observen su conducta con los padres, ¿verdad? Como congregación, como hermanos en Cristo, observemos nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Está agradado el Señor con nosotros? Para que cuando nosotros invoquemos su nombre, Él diga, heme aquí estoy. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Eso es heme aquí, estar dispuesto, estar, hermanos, accesibles a la bendición de Dios. Entonces, cuando vemos esto, dice que vamos a Oseas capítulo 7, ya vamos terminando, ya vamos a orar. Oseas capítulo 7, verso 10 al 16. ¿Sabes qué dice el verso 10? Fíjese bien. El encabezado del verso 7 dice iniquidad y rebelión de Israel. Pero observemos que dice el verso 10. Vamos a darle una buena porción hasta el verso 16. ¿Lo tenemos? Verso 10. Dice así. Oigo hojitas todavía por ahí, a ver si estamos ahí, hermanos. Oseas capítulo 7, verso 10. Ahora sí. Y la soberbia de Israel testificará, oiga esto, contra él y ¿su qué? Su cara, ¿verdad, hermano? La R casi no la alcanzo a ver. Y dice, y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto.
Efraín fue como paloma incauta, oiga esto, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Oiga esto, hermano. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones, es decir, lo que se ha hablado en la congregación acerca de esto, como hoy, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Oiga esto, versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron. Oiga esto. Se rebelaron contra mí, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Uy, qué terrible esto, hermano. Miren, a mí me da temor cuando oigo de los presidentes que nos van a hacer algo, que pasan leyes que nos van a, de alguna manera, afectar. Me da temor. Soy humano. Estoy en la tierra. Habito en un cuerpo de debilidad todavía. Aunque tengo fe, soy hombre. Me da temor cuando oigo que se pronuncian guerras, porque terminando siendo afectados en nuestra economía, todos. Da temor. Da temor cuando oímos que de repente se acerca una enfermedad y que nos va a afectar y que sabemos que estamos vulnerables a la enfermedad y que de algún modo nos puede afectar gravemente. Nos da temor. Pero que el Señor, hermanos, nos lance una advertencia, eso sí hay que tenerle temor. Eso sí, mi estimado, es para oír bien. Que el Señor nos advierta y que el Señor nos diga todo lo que se ha dicho en la congregación, todo lo que han oído en la congregación. Si no cumplen condiciones, puede venir las consecuencias. Que diga Dios eso, mi estimado, eso es terrible. Y se lo dijo a Israel. Y no solo se lo dijo a Israel, lo cumplió en Israel. Sabe, mi estimado, que Israel pasó muchos valles de sombra, de muerte. Hubieron tiempos, mi estimado, que la gente, dice que por una medida, dice, de desecho de paloma, hermano, tenían que pagar tanto dinero. Eso. No, eso sí se comía. Es más, todavía en nuestros tiempos, uno de los platos más caros que hay es los platos de esos del desecho de la paloma. Tal vez usted no lo ha conocido, pero en los restaurantes, como dicen, fancies, ¿verdad? Donde hay comida carísima, hermanos, uno de los platillos más caros que hay es el del estiércol de paloma. Saben prepararlo y dicen que está rico, no sé, pero para aquellos tiempos era comida, pues. Y que para comprar eso, mi estimado, porque no habían verduras tal vez, no habían pepinos, melones, sandías, no había eso. Tal vez no había pescado, no había otra cosa, pero eso había. Y para comprar una medida de eso había que pagar grandes sumas de dinero. El hambre llegó. Muchos. En la historia, usted puede leer toda la historia del pueblo de Israel. Podemos nosotros, hermanos, tomar una referencia que cuando el Señor advierte hay que hacerle caso. Por eso digo que tiene a su lado. Hay condicionantes para que Dios nos bendiga en la oración. Hay que examinar, cada uno, examine su corazoncito qué siente contra su hermano.
Examine su corazón que siente contra su esposo. Examine su corazón que siente contra la esposa. Examine su corazón que siente contra el prójimo. Examine su corazón si ha cerrado su mano delante de la necesidad del prójimo. Examine si ha perdido toda empatía, decir, pues no le interesa, que se muera todo el mundo a mi alrededor. Examinemos nuestro corazón. Si hemos adoptado una postura de dadivosos, gloria a Dios, porque tu manantial nunca se va a secar. Lo promete Dios. No es el hombre, es Dios. Dice que si perdonas la ofensa, dice, dejas libre al opresor, dice, yo sé que no es fácil, mi estimado, ¿no? Perdonar es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Por eso yo admiro a hombres y a mujeres que los he visto, hermanos, estar frente a frente con situaciones, hermanos, que nadie se las desea a nadie, pero los he visto perdonar. Bienaventurados son. Pero también he visto hermanos y hermanas que no perdonan, mi estimado. Dice, sí, perdono, pero no olvido. Bueno, entonces ¿va a permitir usted que no se ejecute la bendición de Dios sobre su vida? Yo prefiero que diga aquel malvado, aquella malvada que me está haciendo daño, prefiero que diga que es más fuerte que yo, prefiero que diga que me ganó, que soy un perdedor. Yo prefiero eso, pero que reciba la bendición de Dios. Prefiero que reciba la bendición de Dios, prefiero eso. Porque al final, ¿acaso que con que yo me muestre superior a aquel o a aquella voy a tener bendición? No, no. Si el perdedor más grande, según la óptica del hombre, fue Cristo. Ya lo dijo un reconocido papa. Dijo, Dios fracasó en Cristo. ¿Por qué? Porque lo vieron morir en la cruz. Por eso. Y la gente dice, pobrecito. Para la gente entonces, para la óptica humana, el perdedor más grande es Cristo. Pero para los que hemos entendido, los que tenemos entendimiento, los que tenemos sabiduría de Dios, sabemos que en aquella muerte la Biblia dice que exhibió a los principados, a las potestades, a los gobernadores. Fue el vencedor por excelencia. Venció el Señor. Pero para la gente, pobrecito. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué usted dice que pobrecito Cristo? Mírenlo cómo está. Y es cierto, ahí está el Cristo, muerto, ¿verdad? Todavía sangrando. En la imagen, pues. En el cuadro. En la estatua. Y la gente dice, ay, pobrecito. Se apiadan de Cristo. Pero cuando vean a Cristo venir en las nubes, mi estimado, con trompeta de Dios, dice la Biblia, con un estruendo poderoso que cuando la gente vea, este es el Cristo que tenían los aleluyas, este es el Cristo de los cristianos, van a ver la gloria de Dios. Pero lo más glorioso que mi Biblia dice, que si usted y yo partimos, dice que vamos a venir con el Señor. Así dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, que dice la Biblia que cuando Cristo venga traerá, dice Dios con Cristo, dice a los que durmieron en Él. Oh, eso es poderoso, hermano. Por eso, a mí no me conviene adoptar esa postura de no dejar libre al opresor. No, yo lo quiero dejar libre, te perdono. Me dolió el corazón lo que hiciste. Me está doliendo todavía, pero te perdono. Te bendigo, pero me voy a enfocar a que mi oración no sea estorbada, ¿verdad? Si es mi esposo, bueno, me humilló, me dijo muchas cosas, te perdono. Pero no quiero que mi oración sea estorbada. ¿Verdad, hermano? Al hermano en la congregación, lo que me dijiste me dolió y todavía me está doliendo, pero te perdono, pero no quiero
que mis oraciones sean impedidas. Que se lance una orden ejecutiva y que digan a Melvin no le lleven la respuesta favorable a sus súplicas. Y que en lugar que el ángel descienda, porque diga que te cuento, que hay correo celestial. ¿Nos dijo el Señor Jesús? De ahora en adelante verán ángeles descender y ascender. ¿Qué hacen, mi estimado? Correo celestial. ¿A poco, hermano? Pues lea el libro de Daniel. Cuando Daniel dobló sus rodillas, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Desde el primer día venía un ángel con la respuesta para Daniel. Nada más que dice que hubo un encuentro por allá en las nubes, se le apareció un príncipe, dice el príncipe de Persia, ¿verdad? Y no dejaba pasar al cartero, al mailman. No lo dejaba pasar. Pero él, como vio que no lo dejaban pasar, dice que sacó el celular y llamó al centro de comando. Entonces vino el príncipe, dice Miguel, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Luchó con este príncipe de Persia, dice, y el ángel descendió y dijo, aquí estoy, Daniel, pero llegué. Pero no debía haber llegado hasta ahorita, porque desde el primer día que doblaste tus rodillas, yo salí del tercer cielo para traerte la respuesta. Pero me entretuvo el príncipe de Persia, pero ya lo ataron allá. Mi estimado, hay evidencias bíblicas que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, sin ira, sin contienda, levantando manos santas, con un corazón humilde, un corazón sencillo, reconociendo nuestra condición, humillándonos delante de Dios, Dios nos responde favorablemente. Nos responde favorablemente. Bien, la bendición de Dios, porque así está escrito en su palabra. Si hay alguien, voy a cerrar mi Biblia con esto, si hay alguien que nos ama, es el Señor. Yo lo amo mucho, aunque no me lo crea, ¿verdad? Pero lo amo mucho, lo estimo, como siervo, como a cada uno de ustedes. Y yo sé que ustedes también. Pero, hermanos, el amor de Dios es inescrutable. No tiene medidas. Porque si Él fue capaz de tomar un cuerpo humano, dejarse humillar e ir hasta la muerte, mi estimado, ¿cómo no nos va a dar para nuestras necesidades? ¿Cómo no? ¿Qué vale más, hermano, lo que usted necesita económicamente? Su sanidad y la solución de sus problemas, la solución de sus problemas matrimoniales. ¿Qué será más costoso, eso o entregar la vida en la cruz? Entregar la vida, mi estimado. Por eso ahora, si dice la Biblia que ya nos dio también lo más caro, que es su espíritu en nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Pero ¿por qué no ejecuta el Señor su promesa? Porque nosotros mismos a veces impedimos. Dice la Biblia ahí, hablar tanta vanidad. Pero diga que no hables mucho. No hables mucho, porque a veces en el mucho hablar, habla uno vanidad. Habla más de la cuenta uno, pues. A veces le preguntan una cosa a uno y uno da toda la historia de la vida, desde el día que nació. No. Mejor dice que tu sí sea así. Eso no es todo. Porque lo demás que dice, ¿de dónde proviene lo demás? De pecado. Ahí dice la Biblia. Lo demás dice proviene de pecado. Y entonces de toda palabra ociosa que hablemos, dice, daremos cuenta. Y las palabras ociosas nos hacen reos de la justicia de Dios. Y también impiden que Dios nos bendiga en las oraciones. Entonces mejor, tranquilito. Hay que responder lo que nos pregunten y esto, ¿verdad? No agregarle. Pero ¿y sabía usted lo de...? No. ¿Y no se enteró de...? No, tampoco. Tú sí sea así, tú no seas. Tranquilo. Porque somos débiles, nosotros nos podemos meter en problemas. Y lo que queremos nosotros es recibir la bendición del Señor. Voy a terminar con esto, ya me voy a
Ya estamos en el tiempo de la oración. Okay, termino con esto. Lucas capítulo 19, verso 8. Biblia de las Américas dice, se lo leo, si quiere solo oigan. Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Restitución, diga conmigo, restitución. Restituir quiere decir devolver algo que fue robado o quitado injustamente a otra persona. Es una manifestación de arrepentimiento y un deseo de enmendar el daño. La restitución implica no solo la devolución de bienes materiales, sino también la reparación de un daño o injusticia cometida, ya sea de manera intencional o accidental. Termino con esto. Otra cosa que al Señor le agrada, pero no se lo diga a nadie, diga que está en su lado, no se lo va a decir a nadie. Pero otra cosa que al Señor le agrada de aquel que ora a Él es que sea restituidor. Restituidor quiere decir uno que vive su vida pensando en todo el mal que le hizo a la sociedad y que ahora tiene una postura de hacer el bien. Restituye. Eso le agrada al Señor. Que restituyamos. Dios bendijo a este chiquitito, lo bajó del árbol, lo vio hacia arriba, lo bajó, lo bendijo, porque tuvo un corazón restituidor. Él dijo, si algo le he robado, claro que sí saqué. Le habían robado a todo el mundo, había engañado a todo el mundo, era publicano, era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Y ellos tenían mucho dinero de puros fraudes, cobraban más de impuestos. Y resulta entonces que él dijo, Señor, me arrepiento. De ahora en adelante doy la mitad a los pobres y que vengan todos aquellos que le robé. Ahora me voy a dedicar a bendecirlos, a devolverles. ¿A cuánto hicimos llorar? ¿Y qué estamos haciendo por ellos ahora? Hay que llevarles la palabra de Dios. ¿A cuántos matrimonios los hicimos estorbar? Que sacábamos al hombre, te dejas mandar de la mujer, hombre. Y la mujer se quedaba llorando y los hijos sin comida y nosotros felices en la cantina. ¿A cuántos matrimonios estorbamos? ¿Y qué estamos haciendo ahora con los matrimonios? Hay que restituirlos, llevarles la palabra que nosotros tenemos. Y así, etcétera, etcétera. A Dios le agrada un corazón restituidor y lo bendice porque es una muestra de arrepentimiento y eso agrada al Señor. Y cuando clama dice, heme aquí, aquí estoy, como dijo de Zaqueo. Hoy llegó la salvación a esta casa porque este hombre era hijo de la promesa y en Cristo Jesús todos somos hijos de la promesa. Una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Vamos a pasar a lo que sigue. La oración tiene estorbos y eso debemos de tenerlo bien claro. El adversario es astuto.